Hola mis amores, hoy estamos en un nuevo video de chismes con comida y maquillaje. Si te gustan los chismes con giros inesperados, este te va a encantar. Yo, sinceramente, si no me lo hubieran contado varias personas, pensaría que es inventado. Pero bueno, te dejo que saques tus propias conclusiones cuando escuches lo que pasó. Chisme 1. La boda que se canceló delante de 200 personas. Amiga, este chisme es una locura porque imagínate organizar una boda durante más de un año, invitar a toda tu familia, gastarte una fortuna y que todo se vaya al traste literalmente en el altar. Pues resulta que una chica llevaba 7 años con su novio. Eran la pareja perfecta para todo el mundo. Ya tenían reservado el salón, el fotógrafo, la luna de miel y más de 200 invitados confirmados. Nadie sospechaba absolutamente nada. La mañana de la boda, mientras la novia estaba en el hotel preparándose con sus amigas, una de las damas de honor recibió un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía algo como: si quieres a tu amiga, enséñale esto antes de que sea demasiado tarde. Venían varias capturas de pantalla donde aparecía el novio hablando con otra chica de una forma muy evidente. No eran mensajes antiguos, ni de cuando estaban empezando la relación. Eran conversaciones de esa misma semana. Al principio todas pensaron que podía ser alguien intentando fastidiar la boda, pero una de las amigas decidió llamar al número por curiosidad. Contestó una chica que, entre lágrimas, explicó que llevaba casi un año saliendo con el novio y que ella tampoco sabía que él se iba a casar. De hecho, se había enterado unos días antes y había decidido avisar a la novia porque no quería que empezara un matrimonio basado en una mentira. Imagínate el momento. La novia vio todas las pruebas y, según cuentan, no montó ningún escándalo. Se quedó unos minutos en silencio, terminó de arreglarse, se puso el vestido y fue a la iglesia como si no hubiera pasado nada. Cuando empezó la ceremonia, todos los invitados estaban emocionados. El novio sonreía convencido de que todo iba según lo previsto. Llegó el momento de los votos y el sacerdote le preguntó a la novia si aceptaba casarse. Ella respiró hondo y dijo: no. Toda la iglesia se quedó en silencio. Entonces cogió el micrófono y dijo que antes de casarse quería que todos supieran que el hombre que tenía delante llevaba meses manteniendo una relación con otra mujer. No gritó ni insultó a nadie. Simplemente explicó lo que había descubierto esa misma mañana. Dejó el ramo en el suelo, se quitó el velo y salió caminando de la iglesia con la cabeza bien alta. Dicen que algunos invitados tardaron varios minutos en reaccionar. La familia del novio estaba completamente en shock y muchos acabaron marchándose sin ni siquiera ir al banquete, que evidentemente nunca llegó a celebrarse. Lo más fuerte es que unos meses después también terminó la relación entre el novio y la otra chica. Al parecer, ella dijo que si había sido capaz de engañar a una persona durante tanto tiempo, también podría hacerlo con ella. Y al final, la frase que más se quedó en la cabeza de todo el mundo fue la de la novia: prefiero cancelar una boda que vivir un matrimonio basado en una mentira. Chisme 2. El compañero que fingió estar enfermo durante meses. Este chisme pasó en una empresa y cuando se descubrió, nadie podía creer que alguien fuera capaz de mantener una mentira durante tanto tiempo. Había un chico que llevaba unos 3 años trabajando allí. Era simpático, caía bien y, aunque no era el más trabajador, siempre conseguía librarse de las tareas más pesadas. Si había que hacer horas extra, tenía una excusa. Si había que cubrir un turno de fin de semana, casualmente tenía un compromiso familiar. La gente lo veía como alguien con muy mala suerte, porque siempre le pasaba algo. Un día llegó al trabajo muy serio y reunió a varios compañeros para contarles que le habían diagnosticado una enfermedad bastante complicada. No dio demasiados detalles porque decía que no quería hablar del tema, pero todos lo entendieron y nadie quiso insistir. A partir de ese momento, el ambiente cambió completamente. Los compañeros empezaron a cubrirle turnos para que pudiera descansar. Entre todos organizaron una colecta para ayudarle con algunos gastos, porque él decía que los tratamientos le estaban suponiendo un esfuerzo económico importante. Incluso los jefes le permitían salir antes algunos días sin pedirle demasiadas explicaciones. Así estuvieron casi 6 meses, hasta que un fin de semana una compañera se fue a un festival de música con unas amigas. Estaban grabando vídeos cuando de repente vieron al chico en cuestión. No solo estaba allí, sino que estaba en primera fila saltando, cantando y bebiendo como si nada. Al principio pensaron que igual se estaban confundiendo, pero esa misma noche él subió varias historias a una cuenta privada, que por despiste todavía seguía a algunos compañeros de la empresa. En los vídeos se le veía disfrutando del festival y escribiendo cosas como «el mejor fin de semana del año». El problema fue que ese mismo viernes había dicho en la oficina que iba a estar ingresado todo el fin de semana para hacerse unas pruebas médicas. Cuando volvió al trabajo, el lunes actuó con total normalidad.
Incluso preguntó si alguien podía cubrirle el turno del miércoles, porque seguía encontrándose bastante mal. Lo que él no sabía era que Recursos Humanos ya había recibido varios vídeos. Empezaron a revisar toda la documentación médica que supuestamente había entregado durante esos meses y descubrieron que nunca había presentado un solo informe oficial. Todo había sido de palabra. Al final reconoció que nunca había estado enfermo y que simplemente había inventado toda la historia porque estaba agotado del trabajo y quería que la gente dejara de pedirle favores. Lo despidieron esa misma semana. Pero lo que más enfadó a todo el mundo no fue la mentira. Fue que había jugado con algo tan serio para dar pena y conseguir privilegios. Había compañeros que tenían familiares realmente enfermos y se sintieron completamente engañados. Desde entonces, en esa empresa, cualquier baja médica importante tiene que ir acompañada de toda la documentación posible, porque una sola mentira cambió las normas para todos. Chisme 4. La lista de los más guapos que acabó con media clase peleada. Amiga, esto pasó cuando una chica estaba en cuarto de la ESO, y todavía, años después, cada vez que alguien menciona esa promoción, sale este tema. Todo empezó porque una noche un grupo de amigas estaba aburrido haciendo videollamada. Eran como 6 chicas y entre risas empezaron a hacer una lista, clasificando a todos los chicos de la clase, del más guapo al menos guapo. Lo típico que haces con 15 o 16 años, y piensas que nunca va a salir de ese grupo. La lista era una tontería. Se reían, discutían si uno debía ir más arriba o más abajo, y ya está. Cuando terminaron, una de ellas hizo una captura de pantalla y la mandó al grupo para que nadie se olvidara del orden. El problema fue que una de las chicas tenía otro chat abierto al mismo tiempo. Quería enviarle un meme a un amigo y sin darse cuenta envió la captura de la lista, pero no a un amigo. La mandó al grupo de toda la clase, 30 personas. En menos de 10 segundos ya había 20 mensajes. Los chicos empezaron a reaccionar de maneras muy distintas. Algunos se morían de risa porque habían quedado de los primeros, otros estaban bastante molestos porque aparecían casi al final. Uno incluso escribió: "Gracias por recordarme que soy el más feo de la clase". Las chicas intentaban borrar la foto, pero ya era imposible. Medio curso ya la había descargado. Al día siguiente nadie quería entrar al instituto. En cuanto sonó el timbre, todo el mundo hablaba de la famosa lista. Había chicos enfadados, chicas llorando porque decían que todo había sido una broma y profesores preguntándose qué había pasado para que hubiera ese ambiente tan raro. Pero espera, porque aquí viene lo mejor. 2 días después apareció otra lista, esta vez hecha por los chicos. Era un ranking de las chicas de la clase. Y claro, ahora las que se enfadaron fueron ellas. De repente, los que 2 días antes decían que era solo una broma, estaban indignadísimos porque los chicos habían hecho exactamente lo mismo. La discusión duró casi una semana. Hubo gente que dejó de hablarse, grupos de amigos que se rompieron y hasta los tutores tuvieron que dedicar 1 hora de clase a hablar sobre el respeto y las redes sociales. Lo más gracioso es que, años después, en la cena de antiguos alumnos, alguien volvió a sacar el tema y todos terminaron riéndose, excepto una chica, porque confesó que ella había sido quien envió la captura por error y que nunca se lo había contado a nadie. Durante 5 años toda la clase pensó que había sido un hacker, un espía o alguien que quería crear drama, y resulta que solo fue un dedo demasiado rápido al mandar un mensaje. Chisme 5. El examen perfecto que terminó siendo el mayor ridículo del curso. Había un chico en la clase que siempre presumía de ser el más inteligente. Era de esos que, cuando alguien decía que un examen había sido difícil, respondía: ¿difícil? Sí, era facilísimo. A nadie le caía especialmente mal al principio, pero tenía esa manía de hacer sentir tontos a los demás. Llegó el examen final de historia, que era de los más importantes del curso. Todo el mundo estaba nervioso, menos él. Incluso dijo delante de toda la clase que no había estudiado casi nada porque cuando entiendes las cosas no hace falta memorizar. El examen terminó y unos días después el profesor empezó a corregirlos. Una semana más tarde entregó las notas. Cuando llegó al examen de este chico, dijo delante de toda la clase: "Quiero enseñaros algo antes de dar la nota". Todos pensaron que había sacado un 10. El profesor proyectó una de las respuestas en la pizarra digital. Era larguísima, perfectamente escrita y llena de detalles. Pero había algo raro. En mitad de un párrafo aparecía una frase que decía: "Si quieres que continúe respondiendo esta pregunta, pulsa en mostrar más". La clase tardó unos segundos en entenderlo, y de repente, todo el mundo empezó a reírse. El chico se quedó completamente blanco. Resulta que había copiado la respuesta de una inteligencia artificial desde el móvil antes del examen.
Como iba con prisas, no leyó el texto entero y copió incluso una frase que nunca debería haber aparecido en una respuesta de un examen. El profesor siguió leyendo. Más abajo ponía otra cosa todavía peor. Espero que esta explicación te haya sido útil. Ya no había forma de negarlo. El profesor cerró el examen, le puso un 0 por copiar y le dijo una frase que se hizo famosa en todo el instituto. La próxima vez, al menos lee lo que entregas. Durante semanas nadie le llamó por su nombre. Todo el mundo le decía mostrar más. Incluso cuando pasaban lista, alguno susurraba: profe, dale a continuar. Al principio se enfadaba muchísimo. Luego terminó riéndose él también, porque ya era imposible escapar del apodo. Y desde ese año, antes de entregar un examen, media clase revisaba 2 veces lo que había escrito, por si acaso también tenían que mostrar más. Chisme 6. El chico que encontró una entrada para el mundial y casi termina en comisaría. Resulta que un chico había viajado hasta la ciudad donde se jugaba un partido del mundial sin entrada. Su plan era simplemente vivir el ambiente, ir a la fan zone y ver el partido con otros aficionados. Las entradas estaban completamente agotadas y la reventa era una locura. Había gente pidiendo más de 1,000 euros por un asiento normal. Pues mientras iba caminando cerca del estadio, vio un papel doblado en el suelo. Lo recogió por curiosidad. Era una entrada, con código QR. Al principio pensó que sería falsa o que alguien la habría tirado porque ya no servía. Pero como el partido empezaba en 1 hora, dijo: bueno, por probar no pierdo nada. Se puso en la fila de acceso y llegó el momento de escanearla. ¡Pip! Luz verde. La entrada era válida. El chico no se lo podía creer. Entró al estadio pensando que era el día con más suerte de su vida. Subió a su asiento y ahí empezó el problema. 5 minutos después apareció un hombre diciendo que ese era su sitio. El chico enseñó la entrada, el otro también. Los dos tenían exactamente el mismo asiento. Llegó un empleado del estadio para comprobar qué estaba pasando. Escaneó las 2 entradas y las 2 daban como válidas. Nadie entendía nada. Los llevaron a una oficina dentro del estadio mientras empezaba el partido. Imagínate el drama. Después de revisar varias cámaras, descubrieron lo que había pasado. El dueño original había impreso 2 copias de la misma entrada. Había entrado con una de ellas horas antes por otra puerta y la segunda se le cayó del bolsillo mientras caminaba por fuera del estadio. Como el sistema solo validaba el primer acceso, el personal asumió que la segunda copia era un intento de fraude. Pero al revisar las cámaras, vieron que el chico realmente la había encontrado en el suelo y había actuado de buena fe. Al final le pidieron disculpas, y como el asiento ya estaba ocupado por el propietario original, le dieron otro. No cualquier asiento, uno en una zona muchísimo mejor porque era el único sitio libre que quedaba. El chico pasó de no tener entrada a terminar viendo el mundial desde una de las mejores zonas del estadio. Y dicen que al salir lo primero que hizo fue comprar un billete de lotería, porque después de esa suerte, pensó que igual seguía en racha. Hasta aquí los chismecitos de hoy. Espero que te hayan gustado. Y recuerda, si tienes un chisme que nadie conoce y quieres que lo cuente de forma anónima, déjamelo en los comentarios o mándamelo por mensaje. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. No olvides de suscribirte.